Finalmente terminamos con el texto de Jeffrey Alexander, simplemente un comentario a Harold Garfinkel, que es un sociólogo, digamos, conocido por la etnometodología, que era, digamos, el campo en el que él trabajaba y lo que él ayudó a diseñar. Y creo que es todo, ¿no? ¿Qué falta? ¿No? Creo que nadie les pasa en ese momento también algunas citas y cuadros con respecto a Paulo Freire. Bien, entonces como ven, pues hay varios autores. Esto para ir, digamos, que ambientando el asunto de lo que haremos hoy, que tiene que ver con el segundo objetivo que planteamos acá. Bueno, voy a dedicarme entonces a recoger algunas ideas clave de lo que hicimos la sesión anterior, me refiero a la sesión de subjetividades anterior. Entonces, bueno, esta era, digamos, que el plano general, el título del trabajo. Recuerden que las referencias que hicimos fueron básicamente a 4 textos. Uno, el de Riquet, ¿no? Este texto de Riquet que nos lanzaba casi que obligatoriamente a revisar textos clásicos, robustos, densos, como el de Hegel, como el de Husserl, como el de Weber. Entonces era, digamos, ciertamente un ejercicio bastante pues, ambicioso y complicado, si se quiere. Pero bueno, esto para ir recordando lo que hacíamos, ¿no? Cogimos finalmente 4 textos y decíamos que la función del texto de Riquet era la de un Virgilio, que nos guiaba, digamos, por algunas ideas y por algunos problemas claves para entender cuál es el origen, digamos, filosófico de la discusión sobre la intersubjetividad, ¿no? Allí decíamos entonces, con esta guía de Riquet, pues se resolvería el primer objetivo de esta sesión, que era señalar la génesis filosófica del problema de intersubjetividad. Intersubjetividad entendida como un elemento importante en el plano de la discusión a tener en cuenta en clave de su relación con la subjetividad y la subjetivación. Sigamos. Bien, empezamos por Hegel, decíamos que Riquet nos llamaba a revisar el capítulo 6 de la fenomenología del espíritu. Hablábamos de hecho del asunto del Geist, ¿no? En las muchas acepciones en las que la planteaba Hegel. Traíamos a colación, aquí digamos que había varias citas, pero dejé solo 2 porque creo que tienen que ver mucho más con el espíritu objetivo, que es esta fase del paso del yo al nosotros y cómo se concretan ciertas instituciones sociales según Hegel. Entonces, bueno, aquí había 2 que valía la pena leer de nuevo. El espíritu es la obra universal que se engendra por la actividad de todos y cada uno como la unidad e igualdad de ellos. Y si lo revisan en clave de intersubjetividad hay elementos importantes en una cierta génesis del problema. Otra cita importante en Hegel: el espíritu es la vida ética de un pueblo en la medida en que es la verdad inmediata. El individuo que es un mundo. Bien, entonces eso hablando del espíritu objetivo. Decíamos también que en el desarrollo, digamos, más sistemático de la teoría hegeliana hay una relación, ¿no? Decíamos dialéctica entre familia, cosa pública y Estado. Estas, digamos, son las 3 grandes fases del espíritu objetivo según Hegel. Según Riquet, aquí se alude al acto de deshacimiento de la persona abstracta insular, aquí un elemento de intersubjetividad, fíjense, que debe emigrar fuera de sí, oponerse a sí mismo, no encontrarse sino a través de desgarramiento y separación. También comentaba Riquet, se produce un tránsito lógico, inevitable, diríamos desde la perspectiva hegeliana, de la libertad abstracta a las instituciones concretas como su realización efectiva. Entonces aquí estamos hablando del espíritu hegeliano. Decíamos también que en el texto de Riquet, recuerden, él establece un campo en el que se cruzan estas 2 fenomenologías, un campo en el que es posible empezar a hablar de intersubjetividad. Y nos remitía entonces a la quinta meditación de Husserl, ¿no? a la quinta meditación cartesiana, indicando que la ruta de análisis de Husserl es muy distinta a la de Hegel. Husserl empieza con el tema de la intersubjetividad para elevarse allí a cuestiones que Hegel trabaja cuando se refiere al espíritu objetivo. Entonces, digamos que este esquema nos permitía entender un poco la diferencia en el planteamiento de ambos autores, si bien hay un elemento fenomenológico en ambos casos, porque en ambos casos se entiende que estamos hablando del elemento de la conciencia en algún punto, ¿no? El asunto es que la ruta es distinta y claro, el sistema y la forma de analizarlo esto es ciertamente muy diferente. Bien, decíamos después entonces que había que revisar las meditaciones cartesianas, de las cuales, insisto, ahí tienen ustedes un texto clave, el parágrafo 58.
capítulo quinto, que se llama En que la esfera trascendental del ser se revela como subjetividad monadológica. Bueno, sigamos. Decíamos también que había algunos elementos de la fenomenología husserliana que tendríamos que tener en cuenta antes de ingresar a este asunto de pues la intersubjetividad en Husserl. Decíamos también que este tema de intersubjetividad, y de hecho el mundo de la vida, es un tema tardío en la obra de Husserl, que ya llega, digamos, en su plena madurez. Pero bueno, en cualquier caso hacíamos un esquema de lo que era la fenomenología husserliana, simplificando obviamente y perdiendo la riqueza del texto, pero intentando hacer un esquema reconstructivo. ¿Sí? Bien. Entonces, ya propiamente en las meditaciones cartesianas, ¿no? Había una invitación interesante, decíamos acá, que no podíamos perder de vista por su valor, digamos, pedagógico y formativo, sobre todo en el plano de lo que estamos haciendo justo ahora. Y es que, bueno, aquí se comenta Husserl, ¿no? ¿Por qué cartesianas? Pues dice, todo el que quiere llegar a ser en serio un filósofo tiene que retraerse sobre sí mismo una vez en la vida, ejercicio cartesiano, diríamos, y tratar de derrocar en su interior todas las ciencias válidas para él hasta entonces, y de construirlas de nuevo. Entonces aquí, digamos, entendemos por qué es cartesiano el ejercicio que realiza Husserl, y podríamos ya ingresar en el asunto propiamente de la intersubjetividad de Husserl. Recuerden que dábamos un ejemplo del bebé, ahorita voy a desbaratarlo un poco más porque creo que permite entender algunas cuestiones clave de intersubjetividad, pero bueno, recordemos el parágrafo 56 donde Husserl afirma: los otros son mónadas que son para sí mismas exactamente como yo soy para mí, pero además también en comunidad, o sea, en enlace conmigo en tanto que ego concreto, en tanto que mónada. Entonces, si recuerdan el texto de Riquet, aquí encontramos una afirmación que vendría a ser central para entender cómo es que se produce esa analogía del ego y cómo es que se puede entender esta cuestión del alter ego, ¿no? Digamos. Entonces decíamos con el ejercicio del bebé, ¿no? Pasan muchas cosas cuando un bebé señala o aprende a señalar un elemento, ¿no? Aquí no sé cómo lo vista, diríamos, el bebé entiende que el objeto no está al alcance inmediato, que además hay que designarlo, no intentar cogerlo, sino designarlo. Es todo un cambio, digamos, importante, que hay que hacerlo para el adulto que me acompaña, o sea, la designación no es para él, sino para un otro, y ese reconocimiento del otro, digamos, que entraña un montón de contenidos que vale la pena entenderlo, ¿no? Hacerlo para el otro, es decir, hacer una señal para el otro, decíamos, tiene que ver con reconocer que ese otro es un tú, que me ve, que ve el objeto, que lo tiene a su alcance, que tiene un aquí, que es mi allá. Entonces era el juego, digamos, de la intersubjetividad, que me recordaba un poco lo que Husserl va explicando lentamente en ese capítulo quinto de las meditaciones. Y esta es la apuesta, digamos, de la intersubjetividad, ¿no? Al final, esta es la intersubjetividad primaria, diríamos, según el adulto me lo alcanza, porque lo estoy señalando. Bien. Bueno, pues esta era una reconstrucción muy elemental para entender un poco el asunto. Dos citas clave del parágrafo 58 de Husserl, no las leo porque ustedes lo tienen allí, pueden volver sobre él, pero las traigo a colación simplemente porque a partir de allí decíamos era importante empezar a pensar en el texto de Bohannon, ¿no? En esa clave, porque fíjense que aquí la cuestión no es tan elemental como tal vez en la cita del parágrafo 56 que acabamos de leer. Aquí ya hay un elemento cultural, que es una pregunta, digamos, inevitable en el curso de la reflexión sobre la intersubjetividad. ¿Dónde está ese elemento cultural? ¿Qué papel juega ese elemento cultural? Esos significados aprendidos, heredados, que se concretan, digamos, en unas formas de acción particulares. Bueno, pues aquí hay una, digamos que lo que planteamos en la sesión pasada era una suerte de ejercicio comparativo entre textos, a ver qué de estos problemas que aparecen planteados aquí podían aparecer en el texto de Bohannon. Bien, siguiente. Decíamos, cerrando el texto de Riquet, él dice, bueno, pues finalmente hay tres intersecciones entre la teoría de Husserl y la de Hegel con respecto a estas fenomenologías, capítulos concretos que ya mencionamos. Las tres intersecciones son estas que planteamos acá. Me quedo con, digamos, con algunos enunciados importantes de Riquet. El problema no es si hay otros, el problema es cómo hay otros. Decía él, cuando hablaba de la segunda intersección, planteaba los otros no son solamente los que están aquí y ahora conmigo, sino los otros antes, después conmigo son como yo. La intersubjetividad en la homogeneización del mundo de la vida,
decíamos con respecto a Husserl. Y finalmente, cuando hablaba de la tercera intersección entre estas dos teorías, pues Riquet mencionaba la analogía del ego debe ser seguida desde abajo hasta lo alto de las comunidades sin invocar nunca una entidad distinta de la interrelación de los egos. Esta es la forma, dice, ventajosa en la que Husserl explica cosas que Hegel explicaba, hipostasiando ciertas instituciones sociales. Y entonces diríamos, con la ayuda de Weber se ve mucho más claro cómo es que finalmente las instituciones son relaciones, son el resultado de relaciones intersubjetivas que no son susceptibles de hipostasiar o que no se deberían hipostasiar, porque finalmente, ¿no?, Riquet reconoce mantener ese elemento intersubjetivo se convierte a lo último en una instancia crítica contra esos intentos de hipostasiación histórica de instituciones como el Estado. Bien, siguiente. Terminamos aquí con esto que de una u otra forma acabo de mencionar. La ventaja de Husserl sobre Hegel consiste en su rechazo de hipostasia de entidades colectivas, de reducirlas a una red de relaciones, de interacciones. Así la intersubjetividad se convierte en instancia crítica. Eso lo menciona Riquet al final, porque quieren volver allí a revisarlo. Finalmente pues había un texto de Weber que se mencionaba al final, el texto de Riquet. Siguiente, por favor. Que tiene que ver con el parágrafo 1 de este primer capítulo de Economía y Sociedad, ¿no? Entonces, donde nos habla del concepto de sociología y del significado de la acción social. Estas tres citas, digamos, que resumen bastante que entiende Husserl por sociología. Ese concepto de sociología está relacionado con el de acción social, y aquí se explica, digamos, de forma muy sucinta, qué es acción social en Weber. Bien, sigamos. Pero entonces decíamos, finalmente este trabajo con respecto a la intersubjetividad que desarrollaremos en estas dos sesiones tiene no solamente el objetivo de señalar con la guía de que el problema filosófico de la intersubjetividad, sino también desplegar de alguna manera los alcances del problema de la intersubjetividad en el ámbito de los estudios sociales. De hecho, creo que Riquet lo entiende bien y por eso digamos que trae colación al final del texto a Weber para decir que todo esto tiene un sentido en términos de estudios sociales. Bien, eso concretamente es lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos a ocupar por un momento de este segundo objetivo y en relación con eso, o en razón a eso fue que traje, digamos, la compilación de textos en el que se muestra también que la intersubjetividad ha sido un problema fundamental en los estudios sociales, fundamental en la sociología, en la antropología y en lo que puedan llegar a ser al final. Piensen ustedes si no es importante pensar en clave de intersubjetividad en un mundo que está conectado por internet. ¿Qué quiere decir el asunto de la intersubjetividad en esta era de las relaciones mediadas, digamos, o digitalmente mediadas? Un asunto que tiene seguramente cada vez o que tendrá cada vez más relevancia. Pero bueno, haciendo una síntesis de estas relaciones entre autores, podríamos decir que el texto de Riquet nos plantea o nos encara frente a tres autores clásicos, ¿no? Clásicos importantísimos como Hegel, Husserl y Weber. Pero ahí no se termina la cuestión, ¿no? Intentando hacer un ejercicio juicioso de revisar por dónde va la cuestión de la intersubjetividad. Claro, este es un ejercicio casi que inagotable. Uno podría encontrar asuntos relacionados con la intersubjetividad en un montón de autores, pero es inevitable, además de eso, ustedes lo ven allí por las caras que seguramente van reconociendo, el asunto de la intersubjetividad no se queda solamente en el plano filosófico, no se hereda y se agota en el plano de estudios sociales, sino que este problema, digamos, se puede entender desde una relación mucho más complementaria entre uno y otro ámbito. Entonces, tratando de complejizar el asunto y tratando de hacerlo desde la perspectiva, no sé si han visto estos planos de las líneas de metro, ¿no? Cada línea tiene, digamos, un color, pues eso fue lo que intenté hacer aquí un poco. Visto de forma simple, digamos, aquí está Riquet, que nos señala la importancia de tres autores clave clásicos, Hegel, Husserl y Weber, pero además de eso hay toda una red, digamos, de influencias intelectuales, inclusive momentos en que autores reconocen la influencia tanto de Weber como de Husserl como de Hegel. Entonces, por ejemplo, ese es el caso de autores como Sartre, que desarrollan todas unas reflexiones en torno a la intersubjetividad, concretamente en este libro importantísimo de Sartre que se llama El ser y la nada. Allí habla de la mirada del otro, del ser para sí, del ser en sí. Entonces hay una reflexión sobre la intersubjetividad en Sartre que bebe tanto de Husserl como de Hegel finalmente.
Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la influencia que tuvo un autor como Hegel en la intelectualidad francesa, tendríamos que hablar de ciertas mediaciones. Así, por ejemplo, nos encontramos con una conferencia histórica que da André Collier, que es un ruso, ante digamos, toda esta crema innata de la intelectualidad francesa. Y eso hace entonces que las teorías hegelianas empiecen a ser tenidas muy en cuenta. Una de las personas que hace una traducción dice en los entendidos hasta ahora perdurable, que es una referencia inevitable para hablar de Hegel en el mundo francófono, es Jean Hippolyte. Jean Hippolyte, que de hecho aparece mencionado en un texto, digamos, muy interesante de Foucault que se llama El orden del discurso, ¿no? Se lo dedica, de hecho, ¿no, Adrián? Se lo dedica. Y heredó la cátedra. Y heredó la cátedra de sistemas de pensamiento. Entonces, fíjense que lo que intentamos hacer aquí es una reconstrucción de cómo se dan esas influencias de estos pensadores que ciertamente no están muertos en el mundo de las ideas, están vivos y han sido bastante influyentes. Bueno, entonces a partir de esta mediación, digamos, de Jean Hippolyte, también se empieza a estudiar un poco más a Hegel, y aquí hay que mencionar, digamos, una serie de autores como por ejemplo Emmanuel Levinas, Martin Buber, que está aquí, Martin Buber, pues, que tiene un texto allí, y que se refieren a temas concretamente sobre la filosofía dialógica o la alteridad. Es un poco para ir reconstruyendo el asunto. Pero también hay una línea, digamos, sociológica bastante interesante. Aquí aparece entonces Alfred Schutz, y Alfred Schutz, que va a ser, digamos, maestro de Harold Garfinkel, que es el autor que menciona Alexander en ese texto que les pasa. Pero bueno, tratando de reconstruir o de simplificar un poco más bien para que se entienda para dónde va la cuestión, pasemos a la siguiente. De lo que se trata entonces en esta sesión de hoy es de fijarnos en algunos textos clave que nos quedaron, digamos, por revisar en la sesión pasada. En la sesión pasada hablamos de estos autores, ¿bien? Pero en esta sesión lo que quiero es que dediquemos algún tiempo a revisar los planteamientos de estos otros. Entonces, por eso les decía, traje un texto de Buber, unos ejercicios que hace Garfinkel en torno pues al planteamiento metodológico que es, digamos, su carta de presentación. Hay unos elementos ahí de Schutz bien importantes y pues señalo Alexander en rojo porque precisamente va a ser el que nos va a plantear, digamos, una tentativa experimental de Alexander en clave de intersubjetividad. Bien, entonces lo que yo he planeado para el día de hoy pues es precisamente que escuchemos a sus compañeros cuáles son los planteamientos que ellos hacen, concretamente Alexander y concretamente Freire, que revisen, que tenemos un tiempo para revisar, digamos, por parejas, puede ser, los textos, y que después de eso hagamos un ejercicio un poco más nutrido de debate en torno a, bueno, cuáles son los problemas relacionados con la intersubjetividad que aparecen de una u otra forma en sus proyectos. Entonces, si las cosas, digamos, nos rinden, si los tiempos nos salen bien, creo que este debate, ya en la propia clave de ustedes, podríamos estarlo teniendo después de las 11 de habernos tomado un café. Bien, ese sería el cronograma para hoy. Bueno, entonces, no sé si quieras tú arrancar. ¿Sí? Buenos días. Entonces, a partir precisamente de la presentación que ha hecho Sebastián, pues la idea es que hagamos revisión de algunos planteamientos a partir de Jeffrey Alexander en torno al performance cultural. Entonces, en la primera parte, pues vale la pena revisar algunos fundamentos que nos van a poder, nos permiten comprender el planteamiento acerca de el valor simbólico de las acciones y sobre todo a partir de los efectos que ellas pueden tener en términos de que nosotros estamos hablando desde la relación entre unos y otros en ese ámbito cultural. Entonces vale la pena como referente traer a John Austin con cómo hacer cosas con palabras y las teorías de los actos de Auer. Allí pues, en este planteamiento se hace una diferenciación
entre dos tipos de actos de habla, el constatativo y el performativo. El constatativo hace referencia a cualquier realización discursiva surgida a partir de la capacidad humana del lenguaje. Y el performativo básicamente hace referencia a las consecuencias que puede llegar a tener precisamente ese acto. Estamos hablando ya en términos de que las expresiones pueden llegar a tener efectos, o tienen siempre efectos, ¿sí? Buscados o no buscados, pero los tienen. Y en la medida de eso, Jodorowsky plantea tres tipos de actos de habla, que son los locutivos, que son los actos naturales del ser humano, los ilocutivos, que es la carga semántica de estos actos de habla, y los perlocutivos, que son los efectos o esa carga de sentido que tienen los cargos ya en que tienen los actos de habla ya cuando se emiten, ¿sí? Entonces estamos hablando ya de ciertos efectos no buscados, buscados o no buscados de los actos de habla. Específicamente el Jeffrey Alexander plantea, se basa en este planteamiento discursivo para poder hacer referencia a las acciones, y estamos hablando de los efectos perlocutivos de las acciones humanas. Entonces, bueno, seguimos. Entonces Alexander plantea el performance cultural, plantea esta definición acerca del performance cultural: proceso social mediante el cual los actores, individualmente o en conjunto, exhiben para otros, y allí la clave intersubjetiva, el significado de su situación social. Este significado puede ser o no ser uno con el que ellos se adhieran subjetivamente. Es el significado que ellos, como actores sociales, consciente o inconscientemente, desean hacerle creer a otros. Esta referencia se encuentra en Pragmática Cultural, un nuevo modelo de performance social, de Jeffrey Alexander. Entonces allí queda planteado el aspecto mediante el cual se está evaluando la acción social a partir de los efectos. Y ya no se ve nada. Diseño, ¿no? Fondo blanco y letras. Eso. 2 días cuadrando en el fondo. ¿Y el performance no salió? No, precisamente ese es el performance. En el mismo momento. Está mostrando sus